Muy bien, entonces, dando inicio a la sesión de la tarde, la primera ponencia está a cargo de la actuaria Diana Nieto Luque, la cual nos va a presentar la ponencia intitulada El rol del actuario en el sector de seguros. Nuestra estimada ponente es actuaria con una destacada trayectoria en el mercado peruano, en el mercado asegurador peruano. Ha sido gerente del área técnica de negocio y subgerente actuarial de Pacífico Seguros. Actualmente, ella lidera la unidad de vida, decesos, accidentes de Mafre Seguros. Asimismo, cuenta con estudios de especialización en Genre Risk Management en Alemania, Colonia. Estimada Diana, te damos el pase para la realización de la primera ponencia de la tarde. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los presentes por participar de la ponencia. Bueno, como ya Carlos lo dijo, tengo una extensa experiencia en el sector seguros. Ya cumplí 20 años desde que estoy vinculada al área de seguros. Los primeros 18 estuve muy de la mano de la parte actuarial, veía todo lo referente a reservas, cálculos de primas, temas de capital, y los 2 últimos años me he enfocado más al área de producto, liderando, como bien lo dijo, el área de vida, decesos y accidentes en Mafre, Perú. Soy colombiana, sin embargo, llevo 14 años radicada en Perú, desde que me trajo, digamos, Pacífico a trabajar acá con ellos. Cuando me invitaron o me dijeron para hacer la ponencia, una de las cosas que primero se me vino a la cabeza fue la infinidad de veces en las que cuando me preguntaban mi ocupación y yo respondía actuario, me preguntaban, ¿qué es eso? ¿Es de actuación? Y normalmente lo relacionan con actuar. Pero claro, yo muy coloquialmente siempre contestaba y me gustaba contestar que los actuarios éramos las personas que veíamos la matemática del seguro, que nos encargábamos de las tarifas y nos encargábamos de la parte de las reservas, lo cual ha ido cambiando en el tiempo y es para lo que me trae esta ponencia de contarles cuál es ese rol, cuál es esa importancia que ha cambiado y por qué dejamos de ser entre comillas, simples calculadores de primas y de reservas en ser mucho más para las organizaciones hoy en día. Primero que todo, por eso quisiera traer a colación qué es un actuario. El actuario es un profesional de las finanzas que se dedica principalmente a evaluar y gestionar los riesgos que enfrenta una persona o empresa ante una situación determinada. Esto lo dice una empresa de reclutamiento de personas, INDET. También encontramos que DKB Seguros describe al actuario como la persona que se encarga de evaluar las probabilidades de que ocurra un determinado suceso para cuantificar económicamente sus consecuencias. Allianz Seguros dice el actuario es un profesional de la evaluación del riesgo y la incertidumbre. La RAE define como persona versada en los cálculos matemáticos y en los conocimientos estadísticos, jurídicos y financieros concernientes a los seguros y a su régimen, la cual asesora a las entidades aseguradoras y sirve como perito en las operaciones de estas. Y finalmente la SOA, que es la sociedad de actuarios más grande que hay actualmente, nos dice que un actuario es una persona que aplica enfoques matemáticos para anticipar, medir y gestionar el riesgo. Un actuario identifica, analiza y documenta riesgos, monitorea áreas de riesgo y plantea problemas relacionados con el riesgo. El actuario define problemas y genera ideas, desarrolla recomendaciones que conducen a soluciones implementadas y monitorea continuamente los resultados. Como pueden ver, la evolución incluso de la definición de actuario ha sido grande en el tiempo. Esta que hoy traigo de la SOA es la última que existe debido efectivamente a todos los cambios que se han venido presentando. La función actuarial en un inicio solo consistía en la determinación de las primas de los seguros para cubrir el riesgo y el cálculo de las reservas necesarias para asumir el riesgo. Eran fundamentales en las empresas de seguros, pero no necesariamente toda empresa de seguros tenía un actuario, principalmente porque hace 20 años, cuando yo incluso ingreso al mundo de los seguros, ya habiéndome graduado en actuaría,
No existían, por ejemplo, en Latinoamérica necesariamente universidades que dieran la carrera. Por ejemplo, en Colombia, donde yo vengo, realmente la actuaría una línea de profundización en la carrera de matemáticas. Después, con el tiempo, salió la especialización en varias universidades y ahora la tienen como maestría. Acá en Perú, hace recién 2 o 3 años, abrieron la maestría de actuaría y normalmente los actuarios a estos países venían de países como México, que sí tienen la carrera diseñada hace mucho tiempo, o incluso Argentina. Sin embargo, esta visión de determinar la prima del seguro o solo calcular la reserva, ¿cuándo cambia? Cambia un poco con la entrada en vigor de dos normas principales que entraron, una en el 2016 y otra en el 2017. Una norma europea referente al cálculo del patrimonio o del capital necesario para que una empresa de seguros asuma el riesgo, que es Solvencia II, y otra que es una regla contable de, como su nombre lo dice, contabilización del sistema de seguros, que es la IFRS 17. Pero para entrar un poquito, antes de entrar a qué ha cambiado con estas normas en el rol del actuario, es importante saber o conocer qué es el margen de solvencia en una compañía de seguros y la importancia que tiene él para desarrollar de ahí en adelante todo el trabajo actuarial que se viene haciendo. El margen de solvencia es una medición del riesgo propio de la actividad aseguradora, medida en primas o siniestros que debe estar cubierto por los activos de la sociedad. Actualmente, el cálculo del margen de solvencia de una compañía de seguros estaba dado como un porcentaje o de las primas o de siniestros, dependiendo cuál fuera el mayor, en las compañías de seguro, normalmente en nuestros países latinoamericanos. No había un cálculo basado necesariamente en el riesgo asumido. Y esto es una de las cosas que ha cambiado actualmente a partir del 2016. La solvencia en una empresa es la capacidad de supervivencia de esta a largo plazo. Recordemos que principalmente en los seguros de vida, hoy en día tú haces una póliza, por ejemplo, en rentas vitalicias y esa empresa va a tener que responder por tu renta hasta que te mueras. Si estamos hablando de una renta generada por una invalidez o una sobrevivencia donde probablemente los beneficiarios son muy jóvenes, estamos hablando de pago de pensiones entre 30 y 40 y más años, lo cual es necesario que tenga una solvencia a largo plazo la empresa a la que la persona elija para tener su renta y no quedarse probablemente en un futuro sin el pago de su mesada pensional. Por eso es tan importante el margen de solvencia y el cálculo de esto hoy en día. La solvencia hace parte del privilegiado grupo de 4 medidas claves de salud financiera en una compañía, junto con la rentabilidad. Una empresa obviamente que no es rentable, es una empresa destinada a quebrar. La liquidez, la capacidad que tiene para hacer, para poder dar los pagos de los siniestros y demás, y el endeudamiento en caso tuviera parte de deuda. El marco europeo de Solvencia I, como les contaba, Solvencia II es una norma europea, ha resultado ser insuficiente a la hora de revelar la exposición real al riesgo de los asegurados y no ha establecido incentivos adecuados para la gestión basada en el riesgo. Es por eso que la Comisión Europea lanzó el proyecto de Solvencia II en el 2002. Pero es tan solo en el 2016, en enero del 2016, donde después de trabajar muchos años, terminan sacando la norma de Solvencia II como tal para todas las aseguradoras europeas y varias de las aseguradoras de todo el mundo asumieron varias, no necesariamente la norma al 100%, pero sí varias de las partes de la norma y las han ido implementando ya en los países, por ejemplo, Chile. Incluso en Perú, en el 2016, sale el reglamento de gestión actuarial, muy de la mano con la norma de Solvencia II. ¿Pero qué es Solvencia II? Es una nueva forma de medir la solvencia y el capital necesario de las compañías en base a los riesgos asumidos por estas. Ha supuesto un cambio en la manera de cuantificar las exigencias mínimas de capital requeridas a las compañías y ha provocado la aparición de un conjunto de necesidades en las competencias a desarrollar por los actuarios. El objetivo principal es la protección de los asegurados y beneficiarios a través de la mejora del sistema de gestión de riesgos, así como su sistema de control interno. Solvencia II está basado en 3 pilares principales. El pilar 1, la solvencia, que tiene que ver con las reservas, los requerimientos de capital, el reaseguro, las reglas de inversión y todas aquellas otras normas prudenciales. El pilar 2 habla de la revisión y el control.
son todos ellos, todo aquello del gobierno corporativo y administración de riesgos, el control y la auditoría y la revisión del supervisor, que juega un papel muy importante en todas estas normas. Y el pilar número 3 es la disciplina de mercado. Es la forma en que todo el mercado debería presentar lo mismo, precisamente para que una persona, un asegurado que quiera entrar a la compañía, tenga la mejor decisión, no solo de precio, sino de solvencia de la empresa. Puede ser que una empresa me ofrezca la pensión más alta de todas, pero tiene una solvencia tan baja que puede desaparecer en un par de años. Entonces, esto es poner las reglas del juego claras para todo el mercado. De la mano con Solvencia II, en mayo del 2017 salen las reglas contables determinadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB por sus siglas en inglés, en el cual completó el proyecto referido a los contratos de seguro con la emisión del estándar contable IFR 17, el cual reemplaza el actual, que es el 4, y establece un nuevo estándar internacional para el reconocimiento, medición, prestación, revelación de los contratos de seguro. ¿Qué supone esta nueva norma? Un análisis de rentabilidad de grupo de seguros, proyección actuarial de flujos esperados, construcción de modelos de medición, desarrollo de modelo actuarial ajustes por riesgo, desarrollo de modelo actuarial de tasas de descuento. El rol del actuario es fundamental en el correcto reporte de los estados financieros, así como su fundamentada explicación de la información a revelar o a publicar. Estos desafíos exigen el desarrollo de habilidades y conocimientos, como por ejemplo la necesidad de profundizar en temas contables y financieros, que no necesariamente teníamos o hacíamos los actuarios al inicio de esto hace más de 30, 40, 50 años e incluso hace 20 cuando yo ingresé. Nosotros, como les contaba, simplemente calculábamos reservas, calculábamos primas en algunos casos, porque no necesariamente lo hacíamos en los seguros, por ejemplo, de no vida, y no hablábamos o no decíamos nada referente a los estados financieros o al conocimiento necesariamente de los estados contables de la compañía de seguros. Estas dos normas, que son los principales ejes del cambio del rol del actuario y de la importancia que ha asumido durante estos últimos años, ¿qué rol le ha dado a este actuario? Pues le ha dado principalmente 5 roles esenciales en una compañía de seguros, que son las provisiones técnicas, en las cuales no solo se habla ahora de un cálculo como tal, de un número que da, sino de la calidad del dato, de los modelos detrás, de las hipótesis, del backtesting que se hace de estos cálculos, de los procesos y de los análisis en sí. Por otro lado, tenemos las políticas de suscripción. Hoy en día, Solvencia II ha enmarcado y lo han adquirido los países, como bien lo decía, el hecho de que los actuarios deben conocer y participar en las políticas de suscripción de una compañía. Deben hacer parte de la definición de estas políticas y adicionalmente debe realizar el análisis de suficiencia de primas. En algunos países, como Perú, por ejemplo, ya está implementada la RIP, que es la Reserva de Insuficiencia de Primas, pero que realmente se calcula simplemente como si en un periodo determinado de tiempo tu producto o tu ramo dio negativo, se constituye la proporción correspondiente a ese negativo durante los siguientes meses y la compañía debe presentar un documento en el cual plantee mejoras para que esto no siga sucediendo. Sin embargo, la RIP como tal se basa simplemente en un estado financiero, no necesariamente en un análisis detrás de suficiencia de primas, y por eso solvencia lo involucra. En las políticas de reaseguro, nuevamente, antes los actuarios de las compañías de seguros no necesariamente participábamos en las negociaciones de reaseguro y en las políticas. Hoy en día nos convertimos en personas mucho más importantes en este rol, en los cuales no solo apoyamos con la estadística y con los números para la negociación de los contratos, sino que hacemos parte del plan de reaseguro y los análisis de sus adecuaciones o de los cambios que pudieran darse en cualquier renovación. El apoyo a la gestión de riesgos es otro de los roles que hemos adquirido durante los años y es en la evaluación de riesgos. Tenemos riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo de suscripción. Tenemos infinidad de riesgos en las compañías de seguros, que ante el riesgo operativo, que antes no eran
del rol del actuario y que hoy hace parte del rol del actuario. Particularmente en solvencia se habla del modelo de CBR, que es el capital basado en riesgo, en donde presenta un modelo estándar, pero las compañías pueden presentar sus modelos propios, lo que implica tener mayor o menor, digamos, necesidad de capital con respecto al estándar. Obviamente muy justificados y muy analizados. También tenemos el apoyo al ORSA, que el ORSA es el conjunto de procesos y procedimientos empleados para determinar y evaluar los riesgos de corto y largo plazo que puede afrontar una aseguradora conforme a sus necesidades internas de capital. Pretende profundizar en el conocimiento de las interrelaciones entre los riesgos y las necesidades internas de capital derivados de la exposición de dichos riesgos, formando parte integrante de la estrategia comercial y teniéndose en cuenta de forma continua en las decisiones estratégicas. Y como se han podido dar cuenta durante el tiempo de la ponencia, es la primera vez que aparece la parte comercial. Hoy en día el actuario tiene que relacionarse incluso con la parte comercial de la empresa porque, nuevamente, hoy en día nos hemos convertido en un eje básico donde si nosotros no ponemos de nuestra parte y no hacemos el trabajo correctamente, puede producirse reservas pero tan grandes que probablemente las primas no den para cubrirlas y por ende no se venda y también se acabe una compañía de seguros. Entonces, el plan estratégico es completo. Hasta con el área comercial tenemos hoy en día que estar muy de la mano. Y en la parte del apoyo y la definición, obviamente, de la generación de KPIs para así saber cómo se maneja la empresa. En la parte de cumplimiento participamos en requerimientos legales y requisitos normativos. Y obviamente hacemos informes al directorio y al supervisor siempre. En noviembre del 2017, una vez aparecidas estas dos normativas principales, ya Deloitte decía que las 4 caras del futuro de la actuaría eran catalizar los comportamientos en toda la organización para ejecutar los objetivos estratégicos y comerciales, al tiempo que se crea una cultura de riesgo e inteligencia empresarial. Proporcionar liderazgo actuarial para determinar la dirección comercial estratégica y apoyar a otras actividades vitales para el rendimiento de la empresa en el futuro. Proteger y preservar los marcos críticos de la organización, informar y comunicar sobre la situación financiera, la condición a los interesados internos y externos. El equilibrio de las capacidades, el talento, los costos y los niveles de servicio para cumplir con las responsabilidades actuariales básicas de manera eficiente. Acá resumía Deloitte todo lo que estas normas trajeron consigo al nuevo rol de los actuarios, a lo que hoy en día se hace dentro del mundo de la actuaría y que antes era simplemente un cálculo de primas y de reservas. Esto todavía toma mayor fuerza, este rol y esta importancia, en un estudio que la IOPA presentó en el 2018 sobre el análisis de las principales causas de quiebra de las aseguradoras. Un análisis de quiebras y casi quiebras en seguros que la IOPA hizo en un estudio de 180 aseguradoras de 31 países europeos desde 1999 hasta el 2016. En seguros de vida aparece como la principal causa de estas quiebras o posibles quiebras la deficiente capacidad profesional y escasa experiencia y conocimientos específicos en los órganos de administración, los directivos y los empleados de las aseguradoras. Esta misma, como pueden ver, aparece en los seguros de no de vida, pero en un tercer lugar. La segunda en seguros de vida es la gestión inadecuada del riesgo de ajustes por inversiones y activos respecto a los pasivos, conocido como el ALM en el mundo de seguros. Dado que en vida trabajamos con productos de tan largo plazo, es vital y fundamental para el sostenimiento en el tiempo la gestión adecuada de activos y pasivos y los ajustes por inversiones que se tengan que hacer en el tiempo. Dado que en no vida estos son riesgos de más corto plazo, esta no apareció como una de las causales de quiebra en estas compañías. La tercera posición que tenemos en la parte de vida es el manejo deficiente del riesgo de mercado.
La cuarta, provisiones técnicas insuficientes e incorrecta evaluación del riesgo, misma que encontramos en el primer lugar en los seguros de no vida. Estas provisiones técnicas insuficientes en la parte de no vida toman mayor valor por los riesgos catastróficos. En un riesgo catastrófico, cuando una empresa no tiene las reservas necesarias para cubrir un evento catastrófico, puede llevarla a la quiebra. Después tenemos la previsión errónea del ciclo económico, ¿no? Todos los cálculos matemáticos o de vida de largo plazo se basan en ciclos económicos, en tasas de inversión y de mercado. Entonces, un cálculo o una provisión errónea puede hacer quebrar una compañía que no tenga una solvencia grande por detrás. En la parte de no vida, como segundo punto, tenemos deficiencias en el sistema de gobierno corporativo y control interno, que como les contaba ahora, hace parte de solvencia y de varias compañías donde exigen tener este sistema de gobierno corporativo mucho más aterrizado y demostrable ante un ente regulador. El riesgo elevado de suscripción, recordemos que en no vida principalmente se habla de suscripción y los actuarios calculamos tarifas referenciales normalmente y por otro lado revisamos que estas tarifas o esta suscripción que han hecho los expertos en los diferentes ramos tengan una suficiencia idónea para soportar el riesgo. Por último, tenemos el riesgo de contabilidad no controlado, en donde algunas empresas con malas prácticas, por ejemplo, no necesariamente meten los siniestros catastróficos o no ponen las reservas correspondientes en el momento de conocimiento, sino solo hasta que determinan que el siniestro se va a pagar. Dicho todo esto, ¿cuál es la importancia del actuario en seguros? Para Solvencia II, al rol técnico tradicional, cálculo de tarifas, cálculo de reservas y generación de estadísticas, se agrega una participación más amplia, no solo en asuntos cuantitativos, sino cualitativos, y al mismo tiempo en el gobierno corporativo. La Asociación Internacional de Supervisores de Seguro, IAIS, establece que la función actuarial desempeña un papel clave como parte de los sistemas generales de gestión de riesgo y controles internos de la aseguradora. Las normas contables IFRS 17 consideran que es importante considerar la diferencia entre el trabajo actuarial de actuario en compañía y el trabajo de un actuario involucrado en una auditoría. El actuario en compañía debe claramente situarse en la primera línea de responsabilidad y la función actuarial como segunda línea. Hoy en día, y gracias a Solvencia II, existen dos grandes mundos en actuarial. Lo que se llama la función actuarial en las compañías de seguros que han adoptado varios de los países, como entre ellos Perú, y el actuario de cálculo de la compañía de seguros. Esto también ha hecho que las áreas actuariales crezcan muchísimo. Hace 14 años que yo llegué al Perú, el área actuarial en la que yo trabajábamos éramos 5 personas. Hoy el área actuarial de Pacífico es de más de 20 personas y de la empresa que actualmente trabajo como Mapfre son más de 25 personas en el área actuarial, entre personas que calculan y personas que hacen la función actuarial y dan su opinión sobre los diferentes términos que pide actualmente las normas. ¿Cuáles son los desafíos entonces del rol actuarial con todo lo que hemos podido ver? De acuerdo con la Asociación Internacional Actuarial, los conocimientos que debe acreditar el actuario para garantizar una adecuada formación son las ciencias actuariales tradicionales, efectivamente eso no se ha perdido, solo que ha incrementado su valor, como es la matemática, la estadística, la economía, las finanzas y los activos. Otro rol que hoy en día maneja y tiene que ser muy importante es el modelo actuarial y financiero. Ya no solo nos quedamos con los modelos actuariales, sino también hacemos parte importante en el sistema financiero y en los modelos que con ellos transmitimos a la parte de las reservas o de las primas o de los cálculos del capital basado en riesgo. La valoración del riesgo. Hoy en día hacemos un rol fundamental en la valoración de los riesgos. La gestión de los datos. Antes, los datos para nosotros era como que me llegaron. Hoy en día esa gestión de datos, ese conocer los procesos internos de la compañía agregan un valor importantísimo a cualquier actuario. Un actuario que hoy en día se queda simplemente con la data que baja del sistema y con ella calcula y con ella entrega resultados, es un actuario que una compañía de seguros
ya no le sirve, ya no le interesa, que eran actuarios, sobre todo consultores, que hacían esto cuando venían a las empresas, que no tenían actuarios que calculaban internamente. Hoy en día es base fundamental de cualquier rol actuarial la gestión del dato, el que venga correctamente, la corrección del mismo y la importancia de cómo se captura y cómo se utiliza en los diferentes modelos. Y el desempeño y ética profesional. Hoy en día esto es parte fundamental, aunque no debería ser hoy en día, ha sido de siempre. La ética ante todo para cualquier tipo de profesión. Transversal a todos ellos, hoy en día tenemos que tener un conocimiento legal y regulatorio mucho más amplio del que teníamos antes, y transversal también abajo en todo esto está nuevamente la calidad de los datos. Sin la calidad de los datos, definitivamente sería mucho más complicado entregar buenos resultados y buenos números a nuestro directorio y a nuestros supervisores. Para mí, definitivamente, el desafío del rol actuarial más importante que se tiene actualmente, y de hecho el desafío más grande para los actuarios, es el desarrollar las habilidades necesarias para una comunicación efectiva con profesionales con formaciones en disciplinas diferentes a la actuarial o a la matemática. ¿Qué pasaba antes e incluso pasa mucho ahora? Nosotros los actuarios tenemos una formación muy fuerte en matemáticas. En países como Perú, por ejemplo, que no existía la actuaría como maestría ni siquiera hasta hace un par de años, las personas que reclutábamos para las áreas actuariales eran personas que habían estudiado principalmente ingeniería, algunos estadísticos o economistas lográbamos rescatar en estas áreas para que hicieran parte de este importante crecimiento que se estaba dando en el mercado. Sin embargo, el principal problema que se tenía siempre era esa interacción con las personas del directorio, incluso los CEOs o las personas de otras áreas que no conocían necesariamente este mundo, y el poder claramente explicar el por qué los cálculos, el por qué los cambios, el por qué tenemos que aumentar las reservas o el por qué tenemos que aumentar las primas o el por qué el capital no nos está dando, o por qué hay que hacer un aporte de capital, o qué es lo que está pasando en todas estas proyecciones. Hoy en día, personalmente creo que es el reto más importante, porque de nosotros depende las decisiones estratégicas que se toman en las organizaciones. Y si nosotros no logramos poner en un lenguaje sencillo para estas personas que no necesariamente conocen temas tan técnicos, podemos probablemente tomar decisiones no necesariamente más apropiadas para la organización o no necesariamente las mejores. Por eso, para mí, personalmente, este es el rol o el desafío más importante que tienen los actuarios o que tenemos los actuarios actualmente en el sistema. De mi parte, era todo lo que quería contarles y creo que dejé un par de minutos para preguntas, si es que tuvieran. Muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Muchas Veo a gracias. Marco de la Rosa con la mano levantada. Correcto. Muchas gracias, estimada Diana. Y abrimos ahora la ronda de preguntas y tenemos a nuestro estimado Marco de la Rosa desde México, ¿correcto? Así es, muchas gracias. Perfecto. Felicidades, Adelante, Diana. Marco, te escuchamos. Gracias, felicidades, Diana, por tu ponencia. Yo también soy actuario y me llama mucho la atención esta parte de la profesionalización, ya que aquí en México llevamos muchos años a través de la Asociación de Actuarios, precisamente certificándonos, ¿no? Quería preguntar si allá en Perú tienen igual alguna certificación o alguna asociación de actuarios a través de la cual se haga esta profesionalización. Bueno, actualmente creo que se abrió no recuerdo exactamente, pero no fue más de 2 o 3 años, efectivamente se creó la Asociación de Actuarios del Perú. Aún son un grupo muy reducido, son aproximadamente 12 personas o 15 personas las que hacen parte de esta asociación. Hoy en día no hace parte de los requerimientos de las normativas que hay implementadas en Perú el que sea un profesional, habla de profesional idóneo, que pueda demostrar sus estudios, que pueda demostrar su experiencia.
pero no exige mínimos, digamos, dado que no existía como tal la profesión en el país y por eso creo todavía no lo ha hecho. Países como Colombia, en los cuales existe hace un poco más la línea de profundización y también la maestría, por ejemplo, está ahorita con la ACA, que es la Asociación Colombiana de Actuarios, impulsando un proyecto de ley para esta profesionalización. Que, por ejemplo, así como los contadores tienen su tarjeta profesional, incluso los actuarios también la tengan, dada la importancia y este rol fundamental que ha venido incrementando con los años. Entonces, sé que hay un proyecto de ley que están intentando impulsar los del ACA, por ahí me llegó y me pidieron comentarios, lo estuve revisando, están trabajando en eso para profesionalizarla, para poner las normas. En Perú no he escuchado mucho de eso, pero estoy segura que la Asociación Peruana de Actuarios, que ahorita está conformada, está trabajando también en pro de eso, de poder profesionalizar. Lo que te digo, hoy, por ejemplo, Pacífico tiene un área actuarial de casi 20 más personas o más, Mapfre tiene un área de 25 personas, en donde, claro, los que tienen, normalmente lo que te digo, son ingenieros, o sea, que tienen muy buena habilidad matemática, pero no tienen la profesionalización actuarial. Los que tienen la profesionalización actuarial, sí, en las compañías, son personas que sí tienen o la carrera o la maestría o este tipo de cosas, no porque la ley lo exija, sino porque las compañías se han dado cuenta que es la única manera de poder garantizar un buen desarrollo en la materia. A diferencia de México, que ya tenía años antes del cambio de la ley o la actualización de la ley de seguros, con lo de Solvencia 2, que ahora sí le da mucho más soporte, ¿no? Al actuario, tiene que firmar notas técnicas y bueno, tiene varias funciones, pero qué bueno que ya estén en el camino. Felicidades nuevamente y pues gracias por tu tiempo. A ti, Marco, muchas gracias por tu pregunta. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más de nuestros asistentes? Pues parece que no. Entonces, nuevamente agradecemos a Diana Nieto por esta excelente ponencia. Esperemos que esta sea una de muchas veces en las que puedas compartir con nosotros este conocimiento técnico que es fundamental para el negocio asegurador. Si bien es cierto, una buena parte de los aquí presentes tienen formación legal, dado que la mayoría de ellos se desempeñan en el negocio asegurador, pues han tenido que aprender a golpe de fuerza y, evidentemente, no de manera completa, diversos conocimientos como los temas técnicos. Así que nos interesa definitivamente escuchar este tipo de ponencias. Estamos sumamente contentos que este primer Congreso Internacional Universitario haya contado con la presencia actuarial. Muchas gracias por ello, Diana. Carlos, a ustedes por la invitación, con muchísimo gusto. Para lo que necesiten, tienen mis contactos y ha sido un honor. Que tengan una feliz final de tarde y una buena noche. Que estén muy bien. Gracias.